¿Cómo está? Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar en sintonía de NEMAS Guadalajara en este día domingo. Gracias. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se ha puesto de moda, sin duda, pero para muchas mujeres también representa un cambio en la situación que atraviesan en su vida. Me refiero, por ejemplo, a una mujer que ha tenido que sufrir una mastectomía por cáncer, por ejemplo. Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la reconstrucción mamaria e implantes mamarios. Y me da mucho gusto que en esta mesa tengamos la compañía de expertos en el tema. Y le presento, por supuesto, al doctor René Crisanto Mora Esquivias. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Cirujano plástico y expresidente del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Así es, nos tocó la fortuna de presidir a nivel nacional la principal institución académica que rige a los médicos, sobre todo a los cirujanos plásticos, que es el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica. Gracias, doctor Jesús Alejandro Maciel Miranda, cirujano plástico y también especialista en reconstrucción mamaria. ¿Cómo está? Así es, ¿qué tal? Muy bien. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Doctor Marcelo Castillero Manzano, expresidente del Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Gracias nuevamente por estar en esta mesa. Muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto estar con dos compañeros extraordinarios cirujanos plásticos. Bueno, yo decía, ¿no? En algún momento una prótesis mamaria le devuelve a una mujer pues un estado de vida favorable, ¿no? Después de haber tenido una intervención, pero también están estas mujeres que optan por tener una mejor apariencia física y prefieren los implantes mamarios que a lo mejor el tipo o la fisionomía que originalmente tenía. ¿De qué estamos hablando? De Jalisco. ¿En qué punto de partida nos encontramos? ¿Qué tan demandante es justo esta cirugía? Y a nivel mundial, ¿cómo nos ubicamos, doctor? Bueno, mire, la historia de los implantes mamarios es una historia relativamente reciente. Es una cirugía que hoy en la actualidad millones de mujeres en el mundo se ponen implantes, tanto para cirugía estética, sí, para aumento mamario, como para la reconstrucción después de que tuvieron cáncer. Digamos, la primera información que tenemos nosotros en la historia de un aumento mamario fue alrededor de 1895, donde un cirujano checo de Checoslovaquia hizo un aumento mamario después de quitar una tumoración de grasa en la espalda y fue un éxito, ¿no? Porque de hecho ahora en la actualidad seguimos infiltrando grasa en algunas partes del cuerpo. Entonces, desde 1895 ahí se inició lo que consideramos el aumento mamario, ¿no? Y ya una prótesis así que empieza a cambiar la ingeniería médica, porque hace algunos años también algunas mujeres usaron algunas prótesis que tuvieron fallas, ¿no? Y se empezaron precisamente a tener filtraciones, etcétera. ¿Cómo fue avanzando también la tecnología, doctor, respecto a la ingeniería, por llamarle de algún modo? Bueno, inicialmente se hicieron unos implantes con una pequeña y una delgadita cápsula. Y esto sucedía que fácilmente se rompían y la ingeniería fue evolucionando y nos da dando principalmente el material con el que están compuestos regularmente los implantes, que puede ser el silicón, se ha ido mejorando en cuanto a su calidad y en su pureza, y eso nos permite que tenga menos reacción a nivel corporal. Y se ha mejorado también la parte externa de la cápsula, que es la que está en contacto con el cuerpo, y también nos permite una mejor tolerancia. Y eso es principalmente lo que se ha logrado la ingeniería, y cada vez tenemos unos implantes más seguros y de mejor calidad. No, y además son chiquitos, grandotes, medianos, de gota, de bolita, doctor Maciel, ¿cuántos diseños hay? Sí, hay una gama extensa, justamente porque es una cirugía individualizada. Hay que analizar las formas físicas de la paciente a la que vamos a, ya sea aumentar el seno por una cuestión estética o reconstrucción. Y tenemos una gama amplia en el sentido de la base, de lo que es el diámetro, de la altura, de la proyección. Entonces, para poder obtener el resultado deseado por la paciente, que es el principal criterio. La verdad, ya platicaremos,
pero yo creo que no hay el que yo como médico decirle a una paciente qué implante se debe poner para un aumento estético. La verdad es que es la paciente quien tiene la idea de qué es lo que desea y entonces tratar de llegar al punto medio, lo que nos permita con lo que contamos en su cuerpo. Entonces, una gama que nos permite muchas opciones. Porque en esta decisión de qué me pongo, ¿no? ¿En qué condición me pongo una prótesis? El doctor tiene que guiar bien a la paciente en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede correr el riesgo de algunas desventajas de hacer un mal procedimiento, no por una falta de calidad médica, sino por esa falta de quizás estudios para saber si vas a tolerar o no esta prótesis, si te conviene ese tamaño, ese peso, esa dimensión. ¿Cuántas cosas tienen que ver, doctor? Sí, claro, mire, generalmente las pacientes cuando llegan por alguna reconstrucción mamaria o para ponerse implantes mamarios para cirugía estética, generalmente llegan con una idea. Es que una amiga se puso unos implantes de 400 centímetros. Entonces, nosotros, los cirujanos plásticos, debemos de revisar a la paciente y ver exactamente qué implante es el que le debe de quedar mejor para el tamaño de tórax que tenga la paciente, de la altura que tenga la paciente, de cuánta mama tiene, si tiene poquito o tiene mucha. Y entonces, ahí le damos nosotros una serie de información de lo que son los implantes mamarios, ¿no? Y ahora estamos hablando de la quinta generación de los implantes mamarios. Es decir, el primer implante mamario que se colocó ya como lo estamos viendo en la actualidad, se hizo en 1962. De hecho, es una cosa muy curiosa que en 1961 un cirujano estadounidense de apellido Cronin, junto con una compañía que se llama Dow Corning, que es ahorita de las mayores productoras de silicona a nivel industrial, a nivel del mundo, y realizaron el primer implante de como lo conocemos ahora, ¿no? ¿Sabe cuánto le genera a la industria los implantes de mama? Bueno, para la industria del silicón no es tanto, porque el silicón se usa en todo, en toda la industria, en todas las actividades y en todos los procesos. En los aviones hay silicón, digamos, en todos los procesos del mundo moderno se usa silicón industrial. Para el grado médico, no nada más son implantes mamarios, sino son catéteres, son lentes intraoculares, son prótesis de testículo, etcétera. O sea, tiene una gama muy importante lo que conocemos como silicón, que es un polímero de Silastic, que tiene varias características importantes para el ser humano. Primero es biocompatible, es decir, perfectamente bien tolerable. Segundo, tiene una bioduración muy importante. O sea, los implantes pueden estar años y años adentro del cuerpo sin tener ningún problema. Y la otra característica es que son hidrofóbicos, es decir, son repelentes al agua, y eso hace que la estructura del implante junto con el cuerpo humano tengan una tolerancia extraordinaria. Yo hablaba de recurso, ¿cuánto se genera al año en la actividad médica? ¿Cuánto ingresa o cuánto se mueve económicamente hablando al año en México o en Jalisco? Que bueno, tenemos un clúster médico muy importante, la gente le gusta ir a Jalisco a operarse, a realizarse cirugías. ¿Tienen ustedes alguna idea de cuánto al año se mueve hablando solamente de prótesis mamarias? Es muy difícil saberlo porque hay varias compañías que dentro del mercado. Y pues también hay mucha gente, vemos alrededor de 300 cirujanos plásticos aquí en Jalisco. Y por ejemplo, a comparación de otros países, ¿cuántas se realizan en México? ¿Somos de los países que realiza operaciones de este tipo? Estamos dentro de los 3, 4 primeros países Después, del mundo. ¿antes de quién? Estamos pues, Estados Unidos, Brasil, México. Sí. Entonces es la casuística o el grupo de personas que se hacen cirugía estética en general en el mundo, pues México está dentro de los primeros lugares y con una calidad impresionante.
cirugías estéticas, ¿cuáles son? La prótesis mamaria entra en qué nivel, que es primero nariz, cara. Depende aquí mucho el grupo de edad. Sí. Okay. Hay un grupo de edad que puede ser inicialmente gente joven, nariz, gente joven con alrededor de los 20 puede ocasionar, o después de lactar o posteriormente en la parte de madurez de la mujer, pues quieren volver a tener una plenitud en las mamas, porque desafortunadamente con la lactancia se pierde el volumen mamario, los tejidos se disminuyen, sí. se aflojan los tejidos de la mama, y eso nos conlleva que las pacientes quieren llegar a sentirse bonitas estéticamente hablando. Entonces, yo creo que las principales cirugías que se hacen en contorno corporal en México es implantes mamarios, liposucciones. Bien, de estos implantes mamarios, hablaba de edades. ¿Cuáles son las pacientes más o menos, doctor Maciel? ¿Entre qué edades? Yo diría que entre los 20 y los 40 años es un pico de pues, el mayor número de cirugías, pero cada vez tenemos pacientes más jóvenes que una vez que alcanzan la mayoría de edad y deciden hacer este tipo de cirugías lo hacen, o también pacientes adultas después de los 50 también cada vez tenemos un mayor número. O sea, yo sí me gustaría completar que, como decía el doctor, pues entre implantes mamarios y liposucción, pero siempre esos dos procedimientos son los que están arriba y de mayor frecuencia que realizamos los cirujanos plásticos a nivel mundial. Entonces, los implantes mamarios es una de las, si no la primera, y en algunos países la primera, sí, de las más frecuentes cirugías. No me dejará mentir, los 21 años es la madurez, la edad en la que una mujer alcanza su madurez corporal, ¿es cierto? En la mujer es un poco más temprano, a lo mejor a partir de los 18 años o antes. Ya se puede decir que está... Sí, ya no va a cambiar. Está ya formado. Okay. Ajá. Y en el hombre un poquito después. Entonces no debe haber ningún miedo, algún tipo de que a los 18, 19 años no se recomiende hacer ese tipo de cirugías porque el cuerpo todavía está en desarrollo en una joven. No, se puede realizar con toda seguridad. Sí, sin problema. ¿Alguna recomendación que le hacen cuando llegan a chicas tan jóvenes a hacerse una cirugía como esta? Sobre todo hablando de tamaño, porque yo me imagino que ahí hay una situación de sexualización del cuerpo donde el tamaño es muy importante. Bueno, yo lo orientaría más bien a un nivel sociocultural, ¿sí? Más que socioeconómico, más que decir que tengo la capacidad de poner implantes. O sea, ¿cuál es mi relación en mi entorno? Y eso va a ser muy importante para que la paciente nos pida determinados volúmenes. Hay pacientes que le gustan mucho volumen. La paciente tal vez que tenga tantito mayor estatus sociocultural o no quieren verse tan grandes, o sea, tan llamativas en el volumen corporal. Quieren verse bonitas. Y también va a depender mucho la edad. Yo a la mujer madura le dijo, quiere verse bonita vestida y desvestida. Entonces, lo que menos quiere una mujer madura, adulta madura, es verse también muy voluminosa. Entonces, para contextualizar en las edades, sí es importante la edad, es importante también decirle, no se recomienda en personas que llegan las adolescentes a los 15 años, papá, quiero ponerme implantes. No es un regalo porque tiene que haber determinada madurez para tener determinado volumen y poder proyectar un resultado a largo plazo también en ese tamaño. Porque yo puedo llegar de 15 años y decir, ¿por qué, doctor? O sea, ¿por qué me dice eso? Porque esa inmadurez está... la influencia, sobre todo a nivel adolescente, tiene que ver mucho la influencia de los amigos. Y cuando se ven, ya ellos piensan que primero no les va a doler, que primero va a ser mágico. Yo voy a llegar y al día siguiente salgo como en la televisión, que ya se ven bonitas. No, que hay un proceso de inflamación, de molestias, todo, y que nos va a conllevar un resultado. Y con el tiempo, ya que está más madura física y emocionalmente, tal vez ya no sea lo que ellos deseaban en un principio. Ahora, digamos, la edad no tiene tanto que ver de lo que está comentando aquí, sino un poco se tiene que analizar el estado de salud de cada paciente. O sea, hay mujeres que a los 15 años todavía siguen siendo muy niñas, que todavía no se desarrollan bien su seno.
Entonces ahí tendríamos que analizar si es conveniente que a una niña de 15 años, como regalo de 15 años, su papá le ponga implantes, ¿no? Y también tenemos que ver el tema psicológico. Para una mujer entre los 15 y 20 años que no tiene gusto o que tiene muy poquito, es un tema complicado para poderse sentir bien, de valorarse la propia niña, que en su escuela no se puede poner un traje de baño. Entonces ahí tenemos que hacer un análisis completo de qué es lo que vamos a hacer y si es conveniente ya después de los 15 años, a los 16 años, a los 17 años, ponerle un implante o no. Lo que sí me queda claro es que los 20 años creo que es la edad clave. Como que de ahí los escucho, no es una ciencia cierta porque cada cuerpo es diferente, pero sí los escucho que los 20 años es como un promedio, tanto así que es de los 20 a los 40 donde más pacientes tienen. Un promedio sin decir, ¿no? Que es una ley que no se puede hacer antes de los 20 o que se deba practicar después de los 20. Exactamente. Solamente hablo de que sí veo que hay un promedio ahí. Tiempo de hacer la pausa. Cuando regresemos, hablemos del procedimiento, ¿les parece? Sí, claro. Volvemos. Bueno, está en esta mesa con nosotros el doctor René Mora, Jesús Alejandro Maciel, Marcelo Castillero. Vamos al procedimiento. Ya decidió esta paciente ponerse busto. Y estamos hablando también de caballeros, que a lo mejor están en un proceso trans y quieren justo ponerse estas mamas, ¿no? Incluidos también ellos o mujeres trans. Vamos refiriéndonos también, sin duda, ¿no? ¿Cómo empiezan? El ABC, doctor Maciel. Bueno, la consulta de valoración en donde hablamos de lo que hemos platicado un poco acerca de los riesgos de las cirugías y esta cuestión de las medidas, tenemos algunas herramientas de simulación, ya sea colocar un bra y poner unos implantes especiales para tratar de hacer una simulación de los tamaños, que la paciente se vea. Hay incluso herramientas electrónicas donde hay simuladores 3D. Y con respecto a lo físico, explicar las distintas técnicas que si se pone debajo por el surco, a través de la areola, debajo o no debajo del músculo, y claro que de los riesgos y hablar específicamente de riesgos específicos, como tal, no decir, bueno, hay ciertos riesgos, no. Bueno, pues puede haber infección, puede haber que la herida se puede abrir y ahí vamos al tamaño de los implantes. Entonces, es muy importante esta consulta. Vamos, ¿cómo decido por dónde aplicar el implante? ¿Tiene que ver con la fisonomía de la paciente? Definitivamente. El volumen, algo que nos debe marcar mucho es qué tiene la paciente de tejido, para poder ver si lo ubicamos atrás de la glándula o atrás del músculo para tener un tejido que nos cubra tantito más ese implante. Como un soporte. Entonces, fuerte. como un soporte y que no se transparente. ¿Qué quiere decir transparente? Ustedes han visto tal vez en la calle una mujer que llega y se ve de buenas a primeras, se le sale la bola. Entonces, tratar de no ser tan evidente que trae implantes. Esto va a depender mucho del volumen que utilicemos y dónde lo pongamos. Entonces, sí es importante poder explicar a la paciente qué es lo que debe de tener ella. Cuánto tejido mamario, si es suficiente para cubrirnos bien un implante, y si es un implante grande, si se puede poner atrás del músculo o únicamente atrás de la glándula. Hay, por ejemplo, ejemplos donde, quisieran la prótesis tan grande que tuvieran que ir como dilatando la piel porque a fuerzas quieren una mama grande. Definitivamente es como un embarazo, o sea, no podemos poner un implante exageradamente grande cuando la piel no nos va a dar. ¿Qué pasa ahí? Ahí tenemos que hacer algunos procedimientos transitorios en los cuales vamos a ir poniendo cada vez más volumen hasta llegar al volumen mamario. Y podemos llegar, bueno, esto va a depender de las condiciones de los tejidos de la paciente. De preferencia, yo lo mínimo sería de 6 meses a 1 año estar en espera entre un procedimiento y otro. De repente me acuerdo de esta mujer con los pechos o los senos más grandes del mundo y que sigue retándose a sí misma, ¿no? Para seguir. Entiendo la situación, pero habla de esto, ¿no? Esto ha sido progresivo para poder llegar a esta gran cantidad de peso, ¿no? Afortunadamente eso no es
cotidiano, más común, ¿no? que no nos pongan... Aquí lo importante es que nosotros cuando llega la paciente le explicamos, digamos, las vías donde lo podemos hacer la incisión, ¿no? Se puede hacer una incisión en forma de media luna en la areola, en la parte inferior de la areola. Se puede hacer una incisión en el surco submamario, ¿no? Donde cae la mama. Y en algunos implantes que no son texturizados se podían poner por la axila. Que cada día yo veo que menos cirujanos ponen los implantes por la axila. La verdad es que la vía de entrada es un acuerdo entre el cirujano y la paciente, pero más que todo es como la práctica del cirujano. Hay muchos pacientes que llegan al consultorio y yo veo que ya traen implantes y le digo, oiga, ¿por qué le hicieron incisión submamaria? Y me dijo, no, ni el doctor ni me dijo nada, por ahí me la puso. Cada incisión tiene sus complicaciones, cada incisión tiene sus indicaciones y en lo personal a mí me gusta mucho más poner los implantes por la vía, por la areola, por una incisión en media luna en la parte inferior de la areola, porque esa cicatriz no la va a ver nadie, nunca. Por la misma fisonomía, ¿no? Claro, y aparte el color de la areola es diferente al color del resto de la mama. Ahora, depende del tamaño, ¿verdad? Si yo le voy a poner un implante como el que tiene ahí enfrente el doctor Maciel, que ahí lo pusimos porque está muy grande ese implante, ese implante no se puede poner más que por una incisión grande por abajo del surco submamario para poder poner ese implante. Entonces, sí es importante que nosotros cuando llega la paciente, primero hablemos de lo que son los implantes. ¿Cuáles son las diferencias entre los implantes? Aquí ustedes pueden ver muchos tipos de implantes. Unos están transparentes, otros están microtexturizados, otros están texturizados, otros están que son de poliuretano y este que es el más nuevo, que es un implante BioLite, que es un implante de poliuretano, pero que pesa 30% menos que el resto de los implantes. Con la misma función. Sí, el implante tiene dos medidas, que eso es importante que el paciente lo entienda, una medida en diámetro y una medida en altura, pero también lo medimos en gramos. Entonces, si un implante es de 300 gramos o 300 centímetros cúbicos, pesa 300 gramos. ¿Sí? Eso también es importante que la paciente lo conozca. Si vamos a meter un implante de 400 centímetros cúbicos, va a traer 800 gramos, 400 aquí, 400 acá. Todo eso se tiene que valorar. Sí, y sobre todo porque pueden ser la parte frontal muy reducida, una persona muy delgadita, pero si puedes tener una proyección amplia, entonces tienen tantos modelos de tal forma que puedan colocar algo que sea pequeño en cuanto al diámetro, pero alto en cuanto a la proyección. ¿A eso se refiere? Sí, a eso me refiero. Y básicamente los implantes, digo, durante la historia de los implantes y en esta quinta generación prácticamente hay implantes anatómicos e implantes redondos. Básicamente. Lo que le llaman de gota. Sí, de gota. A que ver, son, ¿cuál es, por ejemplo? Como el que tiene ahí. A ver, así déjenmelo para que la cámara los pueda ver y los pueda... muy estos bien. Son implantes anatómicos. ¿Por qué se llaman anatómicos? Porque la mama obviamente es plana de aquí y redonda de abajo, la mama anatómica. Entonces, estos implantes se le necesita explicar a la paciente que esos son implantes anatómicos. Básicamente, el implante lo podemos usar para cirugía estética o estos los usamos para reconstrucción mamaria después de quitar un cáncer, que tratamos de dejar una mama anatómica, digamos, comparada con la otra mama, si es que no se quita también la otra glándula. Cuando hablamos de procedimiento, doctor Maciel, y viene con una cicatriz por una radioterapia, por ejemplo, por haber padecido cáncer de mama, ¿cuál sería el procedimiento que cuando ya determinan que sí es sujeta a una prótesis mamaria? Bueno, hay que valorar el riesgo de la radioterapia previa. Sí predispone a varias complicaciones, entonces evaluar
sí se puede hacer una reconstrucción con implantes, que ya de entrada pudiera ser un poco más complicada. Y cuando sí se es candidata, se puede, si hay una cicatriz previa, si no hay piel, es más o menos lo que platicaba el doctor Crisanto, de expandir. Se coloca un implante como un expansor que es desinflado y se le va inyectando a través de la piel un poco de suero estéril para que vaya dando de sí la piel, como decía él en el embarazo, hasta tener el tamaño que deseamos de bolsita de piel, de bolsillo. Y entonces colocar un implante, como decía el doctor Marcelo, anatómico, para que no se vea una forma muy artificial, que se vea una forma natural. Y tratar de igualar con el seno del otro lado. En ese caso, ¿cuántas cirugías podría tener una persona? Esto que estoy hablando son 2. Colocar un expansor, en consulta expandir, y después ir a una segunda cirugía para hacer el cambio de implante y valorar si hay que hacer algo más en el seno del otro lado. Porque a veces llegan solamente con mastectomía en un solo seno. Sí. ¿Esto les complica a ustedes o siempre van a encontrar justo la medida, el tamaño, etcétera, para poderla... y yo insisto en esto, ¿no? Porque es cuestión de autoestima, de que tú en realidad te veas en el espejo desnuda y digas, me gusta lo que veo. Justo ahí está la ventaja de la amplia gama que tenemos de implantes, porque incluso la paciente puede decir, bueno, me expando un poco más y me pongo un implante porque siempre he querido más tamaño de los senos, se puede. O sea, sí hay una gama muy amplia de opciones. Incluso reducir, si su seno es muy grande, siempre quiso menos, bueno, pues en la segunda cirugía se le pone un implante más pequeño y este lado se reduce. Entonces sí hay muchas opciones. Ahora, según las actividades de las mujeres, por ejemplo, un atleta o alguien que tiene actividades más rudas, etcétera, ¿tendrán miedo de ponerse una prótesis? Bueno, una paciente que hace mucho ejercicio o que hace, digamos, pesas y que es un atleta, sí necesitamos valorar muy bien dónde le vamos a poner el implante y de qué tamaño. Generalmente, ese tipo de mujeres que son muy delgadas, están muy fuertes, se ponen implantes muy pequeños. Y de hecho, yo tuve hace algunos años un caso muy especial con una piloto que era de las primeras pilotos de auto. Comerciales de avión, pilotos de avión. Y fue a que le pusiera implantes y entonces yo le dije, ¿sabe qué? Necesita ir a medicina de aviación a ver si le autorizan, porque puede ser que por su actividad, porque en ese entonces tenían que jalar muy fuerte el volante del avión, ¿no? Y le puse un implante muy chiquito y por eso se hicieron estos implantes que todavía a México no llegan, pero estos implantes están hechos exactamente para pacientes que son muy atletas y que tienen el 30% menos del peso. Es decir, si una paciente le vamos a poner 260, pues va a quedar en el peso en 190 gramos. O sea, mucho menos, el 30%. No se revientan. Sí. Sí, se revientan. Sí se revientan. O sea, eso es un material hecho por el hombre, que no tiene, que tiene un punto crítico donde puede haber una ruptura o no. Va a depender mucho aquí, sí, qué tipo de implantes están manejando, la calidad de los implantes y el manejo que se dio a ese implante. Durante la cirugía o posterior a la cirugía. Un traumatismo muy severo, un accidente automovilístico puede reventarnos un implante. Una manipulación muy severa de ese implante pudiera ocasionar una ruptura. Porque todos tienen un desgaste con el paso del tiempo. Tarde o temprano hubiese la necesidad de cambiarlos. ¿Cuál es la vigencia de un No hay vigencia. implante? Yo tengo pacientes de arriba de 25, 30 años con unos implantes. Y que no está a la vuelta no de la está. esquina el cambio, ¿no? No. Y hay pacientes que a lo mejor en un año, año y medio, tengo que cambiar los implantes. ¿Sí? Porque pueden fallar. Porque es un proceso, la elaboración de un implante, sobre todo de la cápsula, es un proceso muy manual. Entonces, esto implica que depende hasta quién lo haga, puede resultar en una falla del implante. Quiero dejar esa parte de las fallas para el otro segmento porque no me quiero brincar esta parte de quién sí, quién no se puede poner. Me están diciendo que tengo que ir a una pausa, pero la grasa corporal es importante que, por ejemplo, hacen tanto ejercicio, tantas dietas que no tienen grasa corporal y poner una prótesis justo debajo de la glándula podría tener algún roce con la piel, podría tener algo que podría salir mal.
Sí, claro, un implante cuando casi la paciente no tiene mucha grasa y tiene muy poquita glándula y se pone abajo de la glándula, el implante se puede exponer. Y si se pone un implante muy grande, se puede morir la piel y se puede exponer el implante. Entonces, por eso es bien importante, primero, hacer un análisis muy concienzudo de cómo está la paciente, cuánto mide su tórax, de qué tamaño es su mama, para elegir el lugar donde lo vamos a poner, si es por abajo de la glándula o por abajo del músculo, y la incisión y el tamaño del implante. Eso me llamó la atención. ¿Se puede exponer? ¿Lo explicamos así como más gráfico después de la pausa? Regresamos. Sí. Pero cerró. A ver, Sí. ya estamos de regreso. ¿Se puede exponer? Decía la prótesis, ¿la piel se muere y se abre y se expone la prótesis así? Es que acuérdense que al poner un implante se hace una bolsa para poder meter ahí el implante cualquiera de cualquier tamaño. Si la paciente no tiene grasa, tiene muy poquita glándula y se pone un implante demasiado grande, entonces hay el riesgo de que la piel se muera, se empieza a poner rojo la piel y después se pone como una costra negra y de repente pone el implante se sale. ¿Les ha pasado? Sí, claro. Doctor Maciel, ¿le ha Claro, pasado? claro. Sí, sí. Solo me gustaría agregar que, claro que esto se trata de prever, o sea, es justo lo que decíamos de, pues, qué tanto tejido tiene la cobertura. Hay opciones para dar un refuerzo a la cubierta del implante para tratar de evitar que haya esa como ruptura de la piel. Y otra cuestión es que a veces a estas pacientes que hacen mucho ejercicio o en la reconstrucción mamaria, si se pone debajo del músculo, pues cuando la paciente contrae el músculo, los implantes se mueven. Entonces todo esto es como muy individualizado y de platicar, podemos hacer esto, podemos hacer otro, tenemos esta opción y tratar de llegar a la mejor para cada paciente. Pero sí hay varias, y hay alternativas también, y tratar de preverlo, y también riesgos. Si es una paciente que fuma, diabética, descontrolada, y que tiene muy delgadita la cubierta, pues le decimos, es muy probable que tengamos problema. ¿Qué estudios pide? Una valoración cardiovascular por un médico internista a pacientes mayores de 45 años, o en las que son menores y que no encontramos factores de riesgo en esta consulta, en donde hacemos varias preguntas, laboratorios generales, o sea, un check-up general de pruebas de sangre. Entregado los estudios, ¿cuándo se da fecha para la operación? Y que todo está bien. ¿Mañana? No, si está todo bien, sí, ya dependiendo de la agenda, pero sí, o sea, si está todo bien, la paciente, hablamos de estos riesgos, casi nunca tienen unos riesgos importantes, se puede hacer rápido. Quiero tomarle la palabra. Cuando estábamos en la pausa, dijo que podría a lo mejor pararse en alguna prótesis y no se tronaría. Ok, no nos vamos a parar a lo mejor, pero si le da un golpe así fuerte... No se rompe. Podemos manipularla así, o sea, no es fácil romperla. Y alguien no va a hacer esto a su seno. No, bueno, primero le rompen los dientes, ¿no? Yo creo. Digo, y sí me he parado en algunos implantes. Claro. Estos son a lo mejor retirados, pero se puede. O sea, sí tiene una buena resistencia. Perfecto. ¿Y de la textura? ¿La textura es importante, doctor Mar? Sí, hay indicaciones. Últimamente se asoció una macrotextura con un linfoma, pero yo les digo, bueno, sí es mucha la información, pero muy poca casuística. Muy pocos casos que se han desarrollado el linfoma y con una macrotextura. Ahorita estamos con una tendencia a una textura, una microtextura, a un implante completamente liso. No como este blanco que veo ahí. Ese no es completamente liso. Estos son de poliuretano. Son de una cubierta. Es decir, el material es otro, la cubierta es otra, adentro está polímero Silastic y la cubierta es de poliuretano, que tiene sus indicaciones específicas para alguna paciente que tuvo ya rechazo con unos implantes, que tuvo cápsula mamaria, entonces se ponen estos de poliuretano, que es un implante que se diseñó como en el 2013 y es un implante mucho más caro que los otros. ¿Cuánto? Y que tiene, yo creo que como un 40% más caro que los otros. ¿Podemos hablar de precios?
Sí, un digo, aproximado. No la cirugía, porque no voy a hablar de sus honorarios, ¿no? Pero sí de un implante, ¿no? Que... Sí, un implante más o menos vale entre 1,000 a 1,400 dólares, ¿sí? Más o menos. Y un implante de poliuretano vale como 1,700, 1,800 dólares. Y hablamos en dólares porque, bueno, México no produce implantes. O sea, todos los implantes que llegan a México son importados, ya sea o de Estados Unidos, o de Brasil, o de Europa, que son, digamos, los lugares donde se produce los implantes. Todas las personas que producen, que fabrican eso, están pendientes, por ejemplo, de este caso del linfoma que no se ha demostrado que está en estudio, pero o sea, digo, va a la par el avance médico, la ingeniería misma con el análisis de casos. Sí, definitivamente. Tiene que ir de la mano. Tiene que ir de la mano y identificar las cosas. Hay una serie de pruebas que se hacen cuando hay alguna alteración importante a largo plazo con la paciente, una aparición de un líquido espontáneamente, se tiene que analizar para poder tener un diagnóstico adecuado. Afortunadamente son los menos casos, sin embargo existen, o sea, no podemos tapar los ojos, si no, nunca te va a pasar. Yo les digo que es más fácil que te caiga un rayo que tengas un linfoma por unos implantes mamarios, pero existe. ¿Se puede decir este caso o estos casos representan el 1%, el 0.1%? Pues sí, representan como el 2% del total de los implantes que... Usted decía que 20 millones de mujeres tienen prótesis en el mundo, a lo mejor. ¿El 2%? No hay una casuística específica, ¿no? Este síndrome del que está hablando, o este linfoma anaplástico de células gigantes que está hablando el doctor, lo describieron unos médicos en el 2011. Y la verdad es que hay dos organizaciones muy importantes en el mundo. Una es la FDA en Estados Unidos y la otra está en Europa, donde se están haciendo estudios de cuántas pacientes de estas han tenido un linfoma anaplástico de células gigantes, y la verdad es que es mínimo, ¿no? Y en la historia de los implantes, un poco me quiero regresar, en la historia de los implantes ya ha habido, sobre todo en Estados Unidos, prohibición de los implantes. En 1996 la FDA prohibió los implantes de gel porque se rompían, porque en ese entonces la capa como eran muy delgados, y entonces los implantes se rompían y empezaron a hacer un montón de demandas, y de hecho en ese entonces la FDA dijo prohibidos en Estados Unidos los implantes de gel, de gel de silicón. Entonces ahí nacieron los implantes de solución salina en Estados Unidos, pero eso llegó hasta como al 2002, a que ya la FDA después salió y dijo, ¿saben qué? Implantes de silicón no tienen ningún problema, síganos usando. Esa es como un poco la historia de los implantes. Y la otra es en el 2010, cuando una compañía francesa, que era la cuarta productora de implantes mamarios, que las siglas eran PIP, Polimplante Prostis, ¿no? Prótesis francesa, metieron un silicón no homologado. Industrial, entonces, decían, ¿no? Bueno, industrial en el sentido de para autos o algo así, ¿no? No tanto industrial, yo creo que no era un grado médico, o sea, no estaba homologado al resto de los implantes, pero aparte eran de muy bajo costo. Entonces, si un implante costaba $1,000, ellos lo daban en 500, por ejemplo. Entonces, pues se pusieron miles de implantes, sobre todo en Europa y obviamente en México también, y las pacientes se tronaban los implantes. Claro. Entonces, a partir de esa fecha, obviamente en el 2010 cierran la fábrica, de hecho a los dueños se los metieron a la cárcel, todos los implantes que había en el mundo los retiraron, y a partir de ahí todos los fabricantes de implantes empezaron a tener como mucha conciencia del control de calidad. Por eso estamos en la quinta generación de los implantes. Déjeme preguntarle, hablaba del linfoma, pero hay otra enfermedad que también está en estudio, que es ASIA.
que es justo estas mujeres que se ponen un implante, pasa el tiempo y se empiezan a sentir mal, hasta unas cuestiones, por ejemplo, de depresión, una baja de ánimo, etcétera, y lo han relacionado precisamente con las prótesis mamarias. Existe esta enfermedad Asia. Hay mujeres que dicen que se quitan las prótesis y son inmensamente felices. ¿Qué es lo que sucede con Asia? Bueno, mire, Asia son las siglas en inglés, que es un síndrome autoinmune por un adyuvante. Es decir, ¿qué es un adyuvante? Es un producto que entra al organismo, que no necesariamente tiene que ser un implante mamario, puede ser una vacuna, ¿sí? Que la palabra adyuvante viene del latín, en algún hueso, que es, sí, o sea, cualquier cosa que pueda hacer una reacción inmunológica en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esta enfermedad o este síndrome de Asia, ¿no?, que se hizo muy famoso por las redes, sí, lo describieron en el 2011, igual que el linfoma anaplástico. Lo describieron en el 2011. Entonces, ¿qué es lo que hace el silicón, digamos, en alguna paciente? ¿Cuáles son los síntomas? Son muy vagos. Es muy difícil, digamos, de diagnosticar que por los implantes una paciente se siente mal. Tiene que tener dos síntomas mayores o un síntoma menor y un mayor. Por ejemplo, fatiga, dolor muscular, pérdida de la memoria, que pueden perder el sueño. O sea, son síntomas muy vagos, ¿sí? Muy vagos, que generalmente están relacionados con un tema inmunológico. Es decir, para que la gente nos pueda explicar, cuando nos entra una bacteria al cuerpo, ya sea un virus o el cuerpo luego empieza a reaccionar y las defensas se ponen muy abusadas y entonces se van a atacar a esa bacteria para sacarla. Bueno, con las enfermedades inmunológicas, sus propias defensas las atacan a la persona, al cuerpo, ¿no? Eso es un poco lo que hace una reacción de un implante. Por eso pero es tan difícil diagnosticarlo, porque bueno, no nada más puede ser por el implante, sino puede ser que la paciente tenga un lupus, o esté desarrollando un lupus, o esté desarrollando una artritis, o tenga algún otro problema que no esté exactamente relacionado con los implantes. Por eso decía bien el doctor Maciel, ¿no? Cada mujer es una historia totalmente aparte, y así debe ser el médico, identificar que son profesionales cuando te tratan como caso único. Claro, sí. Y para todo esto, incluso hay algo que llamamos los 14 puntos de seguridad que todos los cirujanos plásticos certificados manejamos, de la limpieza al momento de colocar el implante, de mantener la esterilidad del implante, del antibiótico que se maneja, 14. El principal problema a la larga es que la cicatriz que rodea los implantes se ponga dura, que se llama contractura capsular. Y mucho del problema de los implantes es la inflamación que se genera en esa cápsula. Entonces nosotros tenemos esas 14 medidas preventivas, y mucho de las enfermedades es o una inflamación crónica en la cápsula, que alguien que tiene predisposición para artritis, lupus o algo autoinmune, esa inflamación le genera problema en todo su organismo, o una inflamación crónica que desarrolla un tumor muy poco frecuente que se llama linfoma anaplásico de células gigantes, que aquí en el país me parece que van reportados 6 casos, pero que también sucede con prótesis de cadera, que también sucede con otro tipo de implantes, y que tal vez sea parte de la inflamación crónica, porque hay otros tumores que se desarrollan por inflamación crónica. El reflujo te da cáncer de esófago por estar inflamado tantos años y así. Entonces sí, es muy individualizado, pero también hay que individualizar el riesgo y platicar acerca de cómo reducir ese riesgo de cada quien. Y sobre todo, seguir al pie de la letra las indicaciones del médico, sin asustarse. Porque lo peor que podría suceder es simplemente que se tienen que retirar y listo, limpiar la zona y decir, bueno, no fue candidata para implante.
Bueno, en una evolución complicada, en forma temprana, sí, ¿sabes qué? Muchas veces tenemos que retirar un implante, esperarnos 3, 6 meses y después se pueden reaplicar sin tener que quitar los dos. Por ejemplo, ¿se puede resolver cambiando la estructura? Sí, la textura o el plano, o sea, si está atrás de la glándula, atrás del músculo o viceversa, ¿no? Atrás del músculo se va atrás de la glándula. Y ver qué es lo que más le conviene al paciente. También evaluar mucho el peso. Porque el peso, tarde o temprano, si es una herida abajo, el implante por el mismo peso puede estar haciendo que esa herida se esté abriendo. Entonces, son una serie de factores que son individuales. Tenemos que analizar qué es lo que necesita la paciente. Y en dado caso que la paciente no nos va bien, bueno, lo más extremo tal vez es retirar los implantes. ¿Y qué nos queda como consecuencia? Bueno, una cicatriz donde pusimos los implantes. Entonces, y recupera su anatomía en el sentido de que, bueno, ustedes no extirparon glándula, ni mucho menos. No. Cuando es una estética, entonces vuelve al seno que tenía previo. Así es. Sí, ahora, mire, generalmente las pacientes que sienten que tienen el síndrome de Asia, que este síndrome autoinmune, cuando nos llega una paciente al consultorio diciendo, no, doctor, es que me siento muy mal, no duermo, estoy con mis hormonas muy alteradas. Bueno, generalmente esto lo hacemos, el diagnóstico lo hacemos en equipo. Buscamos a un excelente internista o al reumatólogo. Y el reumatólogo empieza a hacer una serie de estudios y ya nos damos cuenta si verdaderamente necesitamos quitarle los implantes a la paciente o no. Hemos tenido casos, seguramente los que estamos aquí, hemos tenido casos de algunas pacientes que van y me dicen, doctor, por favor, quíteme los implantes porque el reumatólogo me está diciendo que los quite. Pero de todas maneras, quitarle los implantes a una paciente de 30 años, una paciente de 40 años, su autoestima se va a bajar bastante. Entonces tiene que ser un muy buen diagnóstico, tiene que ser el diagnóstico en forma de equipo, y la verdad es que a las pacientes que se los hemos quitado mejoran al día siguiente. Y esto es un poco diferente del linfoma. El linfoma es un tipo de cáncer, pero es un tipo de cáncer, y eso lo tienen que tener bien claro las mujeres, es un tipo de cáncer, no es un cáncer de mama. O sea, los implantes no tienen nada que ver con el cáncer de mama. El implante, cuando entra al organismo, genera una cicatriz que el propio cuerpo crea, que nosotros le llamamos cápsula, que está alrededor. Esa cápsula, por alguna circunstancia de cada individuo, se puede hacer gruesa o se puede hacer delgadita. Cuando la paciente se pone implantes y se toca que la mama está dura, es que esa cápsula se hizo muy grande. Bueno, ahí es donde se instala este linfoma, que es una especie de cáncer inmunológico, ¿no? En donde sí tenemos que estar al pendiente cuando vemos que una paciente tenga contractura o cuando vemos que una paciente tiene líquido adentro del implante. ¿Y cómo se dan cuenta? ¿Cómo nos damos cuenta? Las pacientes se tienen que hacer estudios por lo menos cada año de un eco mamario. O una mamografía, dependiendo de la edad. Hacemos una pausa y regresamos para hablar justo de los cuidados, la atención de aquellas mujeres que ya se ven divinas, ¿no? Y sí, muchas mujeres, por supuesto, se ven divinas con estas prótesis, así que al regresar de la pausa. Bueno, rapidísimo, doctor Crisanto Mora, ¿cómo le hacemos para cuidar una prótesis? Bueno, primero tratar en el proceso inicial, cuidarse. Como toda cirugía hay que cuidarse para evitar complicaciones. La principal complicación, como cualquier cirugía, puede ser una colección de sangre, un hematoma o una infección. Entonces, si es una cirugía reciente y hacemos ejercicio, podemos tener un hematoma y acabamos en el quirófano. Y ya la evolución ya se va a entorpecer. Entonces, primero, los cuidados pertinentes que su médico se los debe dar. Muchos acostumbran mandarlo a medicina física, que les den ultrasonido, otros no tanto, pero el médico va a ser el responsable de esa evolución. Posteriormente, cuidarse sobre todo de grandes traumatismos, que es lo único que pudiéramos llegar a tener. Fumar, tomar, la dieta. Fumar antes de la cirugía, por lo menos unas 2 o 3 semanas antes, dejar el cigarro. Posterior de 2 o 3 semanas ya pueden hacer su vida, y yo recomiendo a mis pacientes después de 6 semanas hacer su vida al 100%.
Normal. ¿Alguna otra indicación? Bueno, ya a mediano o largo plazo, hacer un ultrasonido anual, las pacientes que tienen implantes mamarios, las pacientes jóvenes y las pacientes a partir de los 40 incluso tienen que complementar con una mastografía porque ya no nada más es la vigilancia del implante, también de su glándula mamaria y eso anual. A ver, ¿no va a doler más con el implante hacerse una mastografía? Puede ser que llegue a molestar un poco, mas no es un impedimento ni contraindicación. Hay que hacerla, al contrario, hay que hacer la mastografía. Y hay que avisarle al doctor, tengo implante, o al laboratorio, porque no es el doctor, vas uno al laboratorio a hacerse un implante, ¿no? A hacerse, perdón, una mastografía, hay que avisar. Claro. ¿Y alguna otra recomendación ya cuando han pasado 20 años, por ejemplo, o sea que hay pacientes con 25 años? Sí, o sea, si hay una contractura importante, luego hay que tener en cuenta que la piel va envejeciendo y va perdiendo fortaleza, va perdiendo elasticidad, entonces el poner un implante no va a sustituir que se levante una mama. Entonces hay que analizar que poner un implante a veces se acompaña de tener que formar un nuevo brasier de piel para darle mejor forma. Entonces, muchos tratan de sustituir el implante, con un implante grande una caída de busto y acaba con una mama grande y caída. Entonces, la edad, por eso es el monitoreo periódico para poder establecer si es o no necesario cambiar los implantes o continuar bajo observación. ¿Es real que llegan esas temporadas de vacaciones? Estamos por empezar ya nuestras vacaciones de diciembre, muchos ya están disfrutándola y comienza a saturarse las citas para cirugía estética. Sí, claro, ahorita los hospitales ¿Sí? están llenos de pacientes que se están operando pues, todos los días, porque la verdad es que las mujeres aprovechan los días de vacaciones, tanto diciembre como julio y agosto, que los niños están, que no están en la escuela, se aprovechan para hacerse pues, todos los arreglos que se ¿Y ustedes pueden cuánto hacer. descansan, doctor Maciel? Temporada baja. Bueno, pues hay mitos, hay realidades, pero sin duda una realidad es que estas prótesis mamarias le devuelven a la mujer autoestima y un estar bien consigo misma. Claro. La satisfacción es evidente. Es muy importante, mire, este es un avance gigantesco de la medicina. La verdad que estos implantes mamarios le pueden dar una estabilidad emocional a una paciente, no nada más en cirugía estética, sino una paciente después de una mastectomía por cáncer. Prácticamente tenemos pacientes que ni siquiera se notan que ya no tienen glándula mamaria. Le agradezco mucho, doctor Marcelo Castillero, doctor Muchas Alejandro gracias. Maciel, muchísimas gracias, doctor René Crisanto Mora, muchísimas gracias. Y sí lo escuché, prótesis de testículo. ¿Qué les parece si en un futuro hablamos precisamente sobre esto que también tiene que ver con los varones, que también tienen prótesis de pantorrilla y ¿no? De pecho, de todo. De prótesis diversas corporales. No, bueno, qué maravilla. Digo, cuando se necesita, fabuloso. Y cuando se necesita estéticamente, bueno, ahí sí cada quien, ¿no? Claro. Pues que tengan un excelente fin de año, felices Igualmente. fiestas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias aquí por los doctores que nos acompañaron. Gracias. A Gracias. usted por habernos acompañado. Gracias. Que tenga un excelente domingo. Excelente. Ese tema